Seguimos en Upao Noticias, edición mediodía. Y lo que anunciamos antes de la pausa, vamos a conversar con el doctor Roberto Palacio Durán. Él es abogado constitucionalista, docente aquí en la universidad, sobre lo que el Perú esperaba por su bienestar, por la estabilidad política, económica, social, que la cuestión de confianza se le otorgue, sea aprobada en el Parlamento, y así fue, repito, para el bienestar del país. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre esto, que viene luego de haberse aprobado la cuestión de confianza, qué debe pasar en el Parlamento para evitar situaciones similares a las vividas en las últimas semanas. Doctor Palacio, bienvenido a Upao Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, nuevamente agradecido por la invitación que nos formulas. Doctor, ahora la población está a la expectativa, el país entero, ya ayer decíamos, días antes con usted también conversando aquí en Upao Noticias, de que lo más saludable para el país era que se apruebe este voto de confianza que pedía el presidente de la República, el premier también. Afortunadamente se dio esa situación. Ahora, ¿qué debemos esperar los peruanos para que el país vaya en ese camino del desarrollo y sobre todo de las reformas políticas, que es lo más importante? Así es. Bueno, enhorabuena de que 77 congresistas hayan votado a favor de la cuestión de confianza que había solicitado el premier Salvador del Solar. Yo creo que lo que queda ahora es trabajar a través de la Comisión de Constitución, estos 5 proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo, y ser coherentes con lo que se ha votado. Se han votado en dar la confianza. Esperemos pues que lleguen a un consenso o a un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas y el mismo Ejecutivo respecto de estos proyectos de ley, y que no se desnaturalicen, lo que no significa de que puedan ser perfectibles, ¿no es cierto? Pero siempre con un diálogo necesario, ¿no? Correcto. Dentro de este debate que generó tanta discusión, tanta polémica, hay 2 ejes temáticos muy importantes, doctor, como son la paridad de género, que el presidente Vizcarra enfatiza siempre en sus discursos, la oportunidad, la equidad entre hombre y mujer, y lo otro es que, según lo hemos comentado, porque los medios lo han dicho así también, que lo han dejado para el final, es sobre la inmunidad parlamentaria. ¿Qué reflexiones generan estos 2 aspectos, doctor Palacios? Bueno, yo creo que estas reformas son importantes, son reformas que ya se han venido postergando a lo largo de los años, no es que sean recientes. Respecto al primer proyecto, o a uno de los proyectos que se va a discutir con cierta prioridad, que se refiere a la paridad y a la alternancia, parte de un hecho cierto. Y el hecho cierto es de que las minorías no pueden ser relegadas, las minorías no pueden ser desconocidas, y que las minorías necesitan de una representación. Entonces, cuando hablamos de minorías, estamos hablando no solamente en estricto del género, sino que también, por ejemplo, de las comunidades aborígenes, nativas, indígenas, ¿no? Nativas. Pero en el caso específico del tema de género, hay un dato importante que debemos tomar en cuenta para el análisis, que el 50% o un poco más del padrón electoral está compuesto por mujeres. Y sin embargo, la composición del Congreso de la República, históricamente, la representación y la presencia de las mujeres es mucho menor. Estamos hablando de que de un 30 aproximadamente en promedio de representación, y esto es hasta menos, de representación de las mujeres en el Parlamento. Frente a esta situación, entonces se ha visto la opción de que sea como algo obligatorio, en principio, el tema de la paridad y de la alternancia, que significa que la composición del Parlamento, del Congreso, sea 50% varón, 50% mujer. Y en cuanto a la alternancia, ya tiene que ver en las posiciones que ocupan varón, mujer, mujer, varón, y así sucesivamente. Creo que es una medida que admite diferentes opiniones,
pero la mía es de que sí es necesario en una situación en la que existe todavía algún atisbo de discriminación o no presencia importante de la mujer en la vida política del país. Yo creo que conforme esto cambie, las cosas también ya no van a ser impuestas, sino que ya van a ser naturales. Claro. ¿No? Ante eso, algunas parlamentarias han dicho que la mujer no está obligada a hacer política, pero creo que hay que verlo desde otra perspectiva también, que muchas mujeres van a sentirse motivadas tal vez para incursionar y fortalecer esos deseos de incursionar en la vida política del país. Ok, sí, efectivamente nadie está obligado a hacer algunas conductas o comportamientos o tomar decisiones, pero creo que, como bien dice usted, esto sería una motivación, ¿no es cierto?, para que las mujeres puedan participar de una manera mucho más activa, ¿no?, y con mayores posibilidades en la vida partidaria y en la vida política del país, ¿no? Y yo creo que eso también está dentro del marco de la protección que existen en las diferentes convenciones o tratados internacionales en las cuales se procura una mayor participación de la mujer, ¿no? Correcto. Y el otro aspecto, doctor, que también ha generado mucha discusión, mucha polémica, es el de la inmunidad parlamentaria. Es verdad, el tema de la inmunidad parlamentaria, en principio no es que el proyecto que se está presentando desconozca la inmunidad parlamentaria. La inmunidad se va a mantener. Pero ¿cuáles son los cambios que se van a dar? Primero, recordarles de que la inmunidad es una prerrogativa especial que tienen los congresistas, los parlamentarios, para que no sean denunciados de manera irresponsable por cuestiones o por sus opiniones políticas, y de esa manera puedan verse ellos afectados en el control político que la Constitución, lo que muchos dicen persecución política, lo que la muchos persecución política, ¿no? Lo que pasa es de que ha habido un mal uso de esta figura de la inmunidad parlamentaria y tenemos estadísticas en las que lamentablemente el Congreso no ha sido muy diligente y finalmente no ha aprobado los pedidos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Esos casos tenemos varios, uno reciente, el del general Donaire, por dar un caso. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se está haciendo? Primero, de que la inmunidad no sea vista por el Congreso, sino que sea autorizada por la Corte Suprema. Segundo, se establece un plazo, y el plazo, si mal no recuerdo, es de 30 o 60 días, no recuerdo muy bien, que tendría el Poder Judicial a través de la Corte Suprema para decidir si es que se levanta la inmunidad parlamentaria o no. Y el tercer aspecto es de que aquellos parlamentarios que antes de asumir el cargo de congresista, de parlamentario, hubieran cometido algún tipo de delito y estuviesen procesados, la inmunidad no les alcanza, ¿no? Y entonces puede ser levantada. Y juzgados. Y por supuesto juzgados, ¿no? Entonces, el tema se centra en si es que el Congreso es una buena, si la Corte Suprema es una buena opción para que sea los que revisen los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria o se debe mantener en el Congreso. Y si esto efectivamente importa una invasión a un poder del Estado o de un poder del Estado frente al otro, en este caso del judicial frente al legislativo, y si es que esto afectaría la teoría clásica de la división de poderes y el balance que debe haber entre los mismos. Debate, por supuesto, pero creo que esto se debería discutir en la medida de que tengamos un parlamento que se legitime. Yo creo que no habría problema de que el Congreso siga viendo esto. En la medida de que tenemos un Congreso deslegitimado, es que se ven otras opciones, claro, como la Corte Suprema, ¿no es cierto? Y el famoso blindaje que los ciudadanos denuncian y cuestionan esta posición de algunos parlamentarios. Así es, el famoso blindaje, como usted bien lo ha dicho. Y tenemos que distinguir dos tipos de inmunidad: la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto. La inmunidad de proceso tiene que ver cuando el congresista se encuentra procesado, está en un proceso judicial por la comisión de presuntamente de algún delito, y la inmunidad de arresto tiene que ver con la prerrogativa de ser beneficiado con la no detención, ¿ok? Entonces, todo esto
ya se estaría relativizando Y y es estaría debatible. viendo por la Corte Suprema. Muy bien, doctor Palacios, gracias por la No, por información. favor. Hemos estado analizando lo que fue ayer en el Parlamento, aprobada la cuestión de confianza, y ahora pues se espera que haya un debate siempre alturado, la concertación entre ambos poderes del Estado y mantener siempre su independencia y neutralidad, pero siempre apuntando al bienestar del país por la democracia y por la institucionalidad. Gracias nuevamente, doctor Palacios. Vamos a una pausa. Regresamos con más información en UPAO Noticias, edición mediodía. Muy bien, Beto.